Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Espero que el Señor siempre esté fortaleciendo sus vidas, que estemos todos de salud. Y pues espero, hermanos, que siempre pues sigamos siempre perseverando en lo que es en la fe, en quien hemos creído. Siempre orándole al Señor que estemos pronto de nuevo, que estemos reunidos, hermanos, que podamos regresar a nuestra vida normal y que el Señor pues nos permita, no solo a nosotros en esta iglesia local, sino en todo el mundo donde sus hijos están, que podamos regresar a estar juntos, a poder relacionarnos como el cuerpo de Cristo y adorar a nuestro Señor como asamblea, como una asamblea de Dios. El día de hoy, esta noche, me toca el estudio. Quería hablar sobre las contradicciones, pero antes de todo quiero darle gracias a nuestro pastor José Vázquez por lo que ha hecho. Nos ha preparado para traer estos estudios un poco más profesionales, hermanos. Ya tenemos una cámara, tenemos un monitor, tenemos ciertas cosas que hacen nuestro estudio un poco más dinámico y más fácil. También al mismo tiempo espero de que ustedes también puedan aprender más y puedan llenarse más del conocimiento de la palabra de Dios, y que esto nos ayude, hermanos, estos estudios nos ayude a poder seguir creciendo, poder tener un entendimiento más de Dios, más amplio del Dios en quien hemos creído. Hoy vamos a hablar de las contradicciones en la Biblia. Si hay contradicciones, hay elementos, hermanos, que debemos usar o debemos de entender en el estudio de la Biblia para que podamos comprender lo que la Biblia nos trata de decir. Siempre he dicho, hermanos, que siempre hay que pedirle al Señor que nos ilumine en su palabra, que nos ayude a poder entender lo que su palabra tiene, porque hay muchas cosas que se nos hace muy difícil de entender, pero si le pedimos a Dios que nos ilumine en su palabra y que nos dé el entendimiento que necesitamos, no saldremos confundidos y tendremos un conocimiento más grande acerca de ese Dios en quien hemos creído. Pero déjenme decirle, hermanos, que al mismo tiempo es esencial que sepamos Biblia y sepamos doctrina, como dice nuestro hermano José, nuestro pastor, porque así pues nos solidificamos más en la palabra y al mismo tiempo va creciendo nuestra fe más y podemos defender la palabra. El Señor Pedro dice que están preparados para dar defensa, dice, a todo aquel que venga, dice, y os haga pregunta. Es esencial que tengamos una buena respuesta, sin contradicciones, sin confusiones y sin errores, porque en el momento de que usted dice un error, se vuelve un error que se va pasando de persona en persona. Entonces debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado acerca de lo que es el saber la correcta interpretaciones bíblicas, y al mismo tiempo pueden tener ese entendimiento más grande acerca de lo que la palabra de Dios dice. Bueno, regresando al tema, pues vamos a estudiar lo que es contradicciones en la Biblia. Muchas veces nos han atacado con esa pregunta, si hay contradicciones en la Biblia, ¿no? Y a veces no sabemos ni cómo responder esas preguntas. Yo me acuerdo de que cuando tiempos atrás había muchas preguntas que yo me hacía acerca de si Dios cambiaba, si Dios era esto, si Dios tenía cuerpo, si Dios era como un ser humano que estaba sentado como los griegos cuando se ponían a sus dioses sentados en un trono, y muchas cosas. Tenía muchos hoyos, hermano, pero tenía muchos hoyos porque no entendía, no se me explicaba bien. Entonces llegué al punto de que conocí personas en el transcurso del camino, en el conocer de Dios. Dios ha puesto personas para que yo pueda aprender más, y cada día aprendo más. Eso no significa que lo sé todo, al contrario, hermano, no sé nada, y lo poco que lo sé, pues puedo darles un poco del conocimiento que Dios me ha dado. Pero sí he aprendido de personas que tienen un conocimiento más alto, y doy gracias por eso a Dios, porque Dios ha puesto personas en mi vida. Entonces es necesario que tengamos pues una buena, correcta respuestas a esas preguntas que se nos hacen. Entonces la pregunta que debemos hacernos todos es si hay contradicciones en la Biblia. La Biblia, hermanos, está escrita en muchos lenguajes, pero vamos a ver lo que dice. Mire, hay contradicciones en la Biblia. Esa es la pregunta. Hay ciertos términos o palabras que podemos utilizar para poder entender ciertos pasajes en la Biblia que parecieran contradictorios, o que no podemos explicarlo por falta de conocimiento.
Dos palabras que nos va a ayudar, y esto es esencial, hermanos. Dos palabras que, estas palabras para mí son esenciales en cómo entender ciertos pasajes de la Biblia, porque nos ayuda a poder entender el trasfondo y lo que está diciendo sin distorsionar el pasaje. Entonces, dos palabras que nos ayudará a entender muchos versículos o pasajes en la Biblia. Nos dará un mejor entendimiento sin darle la aplicación incorrecta. Entonces, estas dos palabras para mí, hermano, yo las uso personalmente. En lo personal me ha ayudado muchísimo para poder entender ciertas cosas que cuando leemos. Número 1, antropomorfismo. ¿Qué es antropomorfismo? Bueno, esto es lo que significa. Es una figura o otra figura del lenguaje que encontramos dentro de las escrituras. Es el antropomorfismo. El antropomorfismo es una expresión metafórica donde los atributos de los humanos se le confieren a Dios con el fin de entenderlo. Es el antropomorfismo. Es otra figura del lenguaje que encontramos dentro de las escrituras. Acuérdese esa palabra, antropomorfismo. Ahora, el antropomorfismo en el griego, antropos es hombre, morfe, forma. Entonces forma o lenguaje humano o forma de hombre. Entonces entendamos esa definición. El antropomorfismo es una expresión metafórica donde los atributos de los humanos se le confieren a Dios con el fin de entenderlo. Acuérdese bien, a Dios con el fin de entenderlo. Ese es el punto del antropomorfismo, entender cómo Dios nos está hablando. En una ocasión yo le hice esa pregunta a nuestro hermano, a un hermano, a nuestro pastor, y él me dijo esto: cuando tú estudias un ecosistema, cuando tú estudias a las hormigas, pongamos por ejemplo, cuando tú estudias las hormigas, tú tienes que rebajarte al ecosistema de donde, o al hábitat de las hormigas, para poder entender cómo piensan, cómo actúan, cómo se reproducen, cómo comen, cómo viven. Todo eso tienes tú que bajarte y pensar como una hormiga para poder entender el ecosistema de la hormiga. Y ese principio se aplica en todo lo que tú vas a estudiar, en el aspecto de lo que los animales o cosas así. Entonces, cuando uno estudia la Biblia, cuando Dios nos habla, Dios tiene que bajarse al lenguaje humano para que nosotros podamos entender a Dios. Porque de otra manera no podemos entender el idioma de Dios, porque nuestra mente es finita. Entonces, el punto de esta palabra, o el principio, lo que esta palabra nos ayuda es a poder entender a Dios. Ese es el punto de poder entender a Dios. Entonces, acordémonos de eso. 2. La segunda palabra es la paradoja. Esta paradoja, o la paradoja, figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicciones. Parecieran que son contradicciones, pero no hay contradicciones en sí en ella. Si aprendemos estas dos palabras, nos evitaremos muchas confusiones en lo que consiste la palabra de Dios, ya que la Biblia contiene muchas formas en las cuales está escrita. Entonces, acuérdese estas dos palabras: antropomorfismo y paradoja. Hay muchas otras cosas que podemos saber, pero estas dos nos van a ayudar muchísimo para poder enriquecer nuestro entendimiento y para poder comprender muchas cosas. Miremos algunos ejemplos del antropomorfismo en la Biblia. Ejemplos de antropomorfismo. Y esto es lo que le decía, acuérdense lo que le decía, atributos humanos que se le aplican a Dios. O sea, elementos humanos. El brazo de Dios, Job 40:90. La mano de Dios, mismo Job 19:21. El rostro de Dios, Job 13:24. Los ojos de Dios, Deuteronomios 11:12. Los oídos de Dios, Salmos 132. La boca de Dios, Deuteronomios 8:3.
la voz de Dios, Job 49 y sucesivamente. Más ejemplos de antropomorfismo y antropopatismo del Dios de la Biblia. Nariz, Salmos 18:8 y el 18, oído, Salmos 18:6, ojos, Salmos 17:2, labios, Salmos 17:4, la niña de sus ojos, Salmos 17:8, párpados, Salmos 11:4, mano, Salmo 17:14, rostro, Salmo 17:15. Entonces esto es antropomorfismo, esto es lo que se llama antropomorfismo. O sea que elementos humanos se le están aplicando a Dios. Ahora la otra palabra, ahí mismo, y si ustedes pueden leer, está lo que es el antropopatismo. Y esto es sentimientos humanos que también la Biblia le atribuye a Dios, sentimientos humanos. Por lo menos uno de ellos siente dolor en su corazón, Génesis 6:6. Dios siente dolor. Entonces, hay muchos ejemplos de antropomorfismo, muchísimos. Y el antropomorfismo, Dios se relaciona con nosotros en esos términos humanos. Vuelvo a repetir, y eso es lo que esa es la definición, es una relación con la que Dios muestra su relación en ese lenguaje humano. Dios tiene que hablar en un lenguaje humano para poder entender a Dios, de otra manera no se puede. Dios es todopoderoso y sin embargo Dios descansa. Jeremías 32:17 y el 27 dice esto. El 17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tus brazos extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Y el 27 dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios es la pregunta, pues. Génesis 2:2 dice: y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todo lo que había hecho, de toda la obra. Formas de antropomorfismo en la cual Dios está hablando. En Génesis sabemos lógicamente que Dios creó la tierra en 6 días, y en 7 días no había nada que crear más, pues todo estaba hecho, ya no había nada. Entonces esa es una forma de antropomorfismo, lo que cómo Dios nos está hablando. Dios está en todo lugar, y esa es una verdad. Y sin embargo le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Otro ejemplo de antropomorfismo. Si Dios todo lo sabe, ¿por qué le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabe dónde estaba Adán? ¿O no sabía dónde estaba Adán? Claro que sí. Pero en la narrativa Dios está mostrando el diálogo, cómo se presentan las cosas. Salmos 139, del 7 al 12, dice esto: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Son las preguntas que se hace el salmista David. Versículo 8: si subiere a los cielos, ahí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrieran, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día, y lo mismo son las tinieblas que la luz. Génesis 3:9 dice esto: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Entonces, si Dios, y estas cosas son las que uno debe entender. Porque si una persona dice: mira, pues si tu Dios es un Dios que todo lo sabe, ¿cómo es posible que le pregunte a Adán dónde estaba? Pero no entiende la forma en la que la Biblia se está expresando, en la forma en que la Biblia está interactuando con el hombre para explicar un evento. Y no es que Dios no sepa, no es que Dios sabía de antemano. Dios es un Dios que todo lo sabe. Entonces el salmista entiende eso a
a la perfección, porque Él está en todo lugar y Él sabe todas las cosas. Entonces, no es que Dios no sepa, sino de que la Biblia muestra esas formas humanas para poder entender el diálogo de A y B. Veamos que si Dios conoce todas las cosas, o vemos que si Dios conoce todas las cosas, sin embargo, dice, porque ya conozco que temes a Dios. Primera de Juan 3:20 dice así: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Génesis 22:12 dice: y dijo, no extiendas tus manos sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Si Dios conoce todas las cosas, ¿por qué le hace esa pregunta a Abraham? ¿O por qué dice Juan acerca de eso? Esas son antropomorfismos, son formas humanas que Dios está hablando con el hombre. Y esas cosas es esencial que las sepamos para que podamos entender lo que Dios nos está diciendo. Otro de los elementos es, si Dios es inmutable, porque dice, ese es un atributo que solo Dios tiene, inmutable, que no cambia. ¿Por qué vemos ciertos pasajes que muestran cambio en Él? Se la pregunta. Malaquías 3:6 dice esto: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Primera de Samuel 15:29: también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no le ejecutará. Entonces, si Dios es inmutable, ¿por qué muestra la Biblia? Vuelvo a repetir, porque es una forma en la cual Dios está hablando con el hombre. No, Dios no cambia, y esa es una realidad. Se entristece. El lenguaje que la Biblia usa muestra que Dios da a conocer sus sentimientos. O sea, cuando vemos que Dios se entristece, que Dios le duele su corazón, que cuando el hombre comete maldad, Dios entristece. Por eso dice el apóstol Pedro, dice: no entristezcáis el Espíritu de Dios, por el cual fuisteis sellado. ¿Por qué? Porque Dios tiene sentimiento. Por eso cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, conforme a su semejanza. Le dio todos esos elementos que Dios tiene por ser Dios, que siente, se entristece, ama, la capacidad de tomar decisiones. Entonces, Génesis 6, versículos 6 y 7 dice: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Entonces, si la pregunta anterior es si Dios es inmutable, ¿cómo es que se arrepiente? No es que Dios se arrepienta, sino de que el hombre entristece a Dios. El entristecer de Dios llega a ese punto de ser la máxima expresión, pero Dios no se arrepiente de haber creado, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y Samuel 15, 1 Samuel 15:11 dice: me pesa haber hecho al rey Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos.
Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Dios le pensó haber hecho rey a Saúl. ¿Acaso Dios no sabía que Saúl iba a fallar? ¿Acaso Dios no sabía que Saúl iba a desobedecerle? ¿Ah? Entonces, antropomorfismo, hermanos, formas humanas que la Biblia usa para poder entender cómo Dios está hablando. Ahora, esta lista de versículos tomados de la Biblia que le atribuyen a Dios acciones, atributos y emociones humanas nos ayudará a entender cómo Dios trabaja con nosotros en nuestro marco del tiempo. Esto es esencial que entendamos, que todos estos elementos, estos atributos que se le dan de cómo Dios acciona o ha trabajado con el ser humano, atributos, emociones humanas, nos ayudan y nos ayudan a entender cómo es que Dios en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la humanidad, en el transcurso de todo, desde que creó a todo Dios hasta el día de hoy, nos ayuda a entender cómo es que Dios se relaciona con el hombre en su ejemplar. Él ha perdurado no solo por y desde la eternidad, sino que también ha permanecido en la historia de la humanidad en la medida en que se mueve a través de ella y entre las personas para mostrar su soberana voluntad y propósito. O sea que Dios ha permanecido todo el tiempo. Él ha estado en todo el tiempo en lo que es en la historia y en la relación para con el hombre, ¿verdad? Entonces es esto, todo se lleva a lo que es la voluntad y el propósito de Dios para con el hombre, desde el comienzo hasta el último día. Entonces, entendiendo pues lo que es el antropomorfismo y entendiendo lo que es que esa palabra nos va a ayudar a poder entender muchos pasajes bíblicos. Vamos a ir a la segunda palabra, que es las paradojas, ¿no? Y las paradojas parecen contradicciones, pero no las son. En las paradojas se niega lo mismo que se afirma. Entonces veamos ejemplo de eso. Número 1, para vivir debemos de morir. Parece una paradoja, una contradicción. Juan 12:25, pero no es una contradicción. Está hablando de qué? Para vivir debemos de morir. Está hablando de lo que es dejar la vida, el mundo, para tener la vida eterna. Está hablando de lo espiritual. Lucas 17:33 dice: todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. O sea, otra paradoja. ¿Cómo es que uno puede queriendo guardar su vida, perderla? No, está hablando de seguir a Cristo, de lo que tiene más importancia, este mundo o lo espiritual. Segunda de Corintios 6:10 dice esto: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué es lo que está tratando de hacer ahí? Esto muestra que el creyente en Cristo es completo. O sea, de que en Cristo tenemos todo. El creyente no puede estar basada su vida en lo material, sino en Cristo. Número 2, un cristiano puede tener paz en medio de las aflicciones. Juan 16:3 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otra paradoja. Un cristiano, número 3, puede bendecir a los que le maldicen. Y eso es algo muy común, porque en el mundo es muy difícil que una persona que le hayan hecho mal a uno
uno le desee el bien. Es por lo general es lo contrario, más la palabra del Señor dice no. Un cristiano tiene que bendecir al que le hace mal. Bendecir a los que os persiguen, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos 12:14. Y número 4, para el cristiano el postrero será el primero, hablando del servicio, los primeros. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primero. Mateo 19:30. Entonces, hermanos, en conclusión, en las Escrituras, hermanos, encontramos muchos tipos y formas de lenguaje que la Biblia nos presenta. Hay poesía, hay alegorías, hay historia, hay lo que es narrativo, hay parábolas, hay infinidades de lenguajes que podemos encontrar en la palabra del Señor. Pero si entendemos el lenguaje con que se nos está hablando, entenderemos lo que nos va a hablar y tendremos un mejor entendimiento de ella. ¿Qué es lo que nos ayuda? Depende de lo que estemos estudiando en la palabra del Señor. Busquemos pues en qué es lo que, si vamos a leer himnos o salmos, si vamos a leer cantares, poesías, si vamos a leer historia, hechos, y podemos entrar a lo que es también el Antiguo Testamento. Si queremos encontrar narrativo, todo lo que es el Antiguo Testamento, hay mucho, pero al mismo tiempo hay doctrina y hay principios. Y si queremos encontrar doctrina para las cartas paulinas, los evangelios, parábolas, hay tantas infinidades de cosas. Pero cuando entre más enriquecemos nuestra mente y entre más enriquecemos nuestra doctrina, la doctrina de la palabra, más podemos comprender cómo Dios se manifiesta en la humanidad y cómo Dios se ha manifestado en el transcurso de la humanidad para con el hombre. Y eso es mi deseo, hermano, que este estudio les ayude a ustedes, a cada uno de ustedes, a poder entender más la palabra del Señor para que no caigamos en errores. Que el Señor me los bendiga grandemente.